y que no están presentes en ninguna otra articulación del cuerpo del animal ni del humano tampoco, es lo mismo. ¿Cómo se llaman esos elementos que están ahí dentro de la articulación y que permiten justamente mejorar la adaptación del fémur y la tibia? Seguramente Los ustedes lo recesos conocen. sinoviales, No, Los meniscos. los meniscos, exactamente. Ahí está marcado en el cuadro azul con el número 5. Ese es uno de los meniscos. Son dos meniscos, son estructuras que están justamente en la articulación de la rodilla y que permiten adaptar o mejorar de alguna manera la congruencia entre las superficies articulares del fémur y de la tibia. ¿Sí? Bueno, después los vamos a ver desde otros aspectos, vamos a estudiar un poquito más en detalle estos elementos que están exclusivamente en la articulación de la rodilla y no están presentes en ninguna otra de las articulaciones que estamos estudiando, ni tampoco en el miembro torácico, ni en la columna, ni en la cabeza, ni en ningún otro lado aparecen estos elementos denominados meniscos. Bueno, acá tenemos un esquema donde aparecen los tres huesos que participan en la articulación. El fémur, la rótula y la tibia. Esos son los tres huesos que participan en la articulación de la rodilla. No participa el peroné. El peroné solamente interviene en algunas especies para conectarse con la tibia, para articularse con la tibia, pero no forma parte de la articulación de la rodilla. ¿Sí? La rodilla está formada por estos tres componentes óseos. El fémur, la rótula, que la rótula o patela, como también se la denomina, desliza justamente sobre el fémur, no entra en contacto con la tibia ni con ningún otro hueso que no sea el fémur, y después el fémur se va a articular indirectamente con la tibia porque tiene intercalado los meniscos. Los meniscos ya vamos a ver cómo es el diseño que tienen, la forma, para que más o menos nos demos cuenta de cómo está diseñada esta articulación. ¿Sí? Bueno, y además aparecen un montón de componentes ligamentosos. Hay un montón de ligamentos que le dan estabilidad a esta articulación que se mueve principalmente de dos formas, aunque también hay cierto grado de movimiento rotacional, pero principalmente está diseñada para moverse en la extensión y en la flexión. Son los dos movimientos más clásicos que hace la articulación, y también hay un cierto movimiento de rotación, ¿sí? Que tal vez no es muy evidente, pero es una articulación que también permite hacer ese tipo de movimiento. En el caso de los carnívoros, que lo comentaron, no me acuerdo quién fue, en la parte caudal del fémur aparecen unos pequeños huesitos sesamoideos, que son los huesos sesamoideos del músculo gastrocnemio, también del músculo popliteo, que es otro músculo que está en la parte caudal de la rodilla. Bueno, esos pequeños sesamoideos, digamos, están como incluidos ahí en la articulación, ¿sí? Aunque no colaboran, en definitiva, desde el punto de vista del funcionamiento articular, ¿sí? No, son solamente huesitos que favorecen el trabajo de esos músculos, del gastrocnemio y del músculo popliteo, que son músculos que están justamente ubicados en la parte caudal de la rodilla, pero no forman parte en sí de la articulación. Los huesos entonces que participan son fémur, rótula y tibia. Esos son los tres huesos que van a participar en esta articulación denominada fémoro-tibio-rotuliana. Ese es el nombre anatómico largo, ¿no? Complejo que tiene esta articulación, y lo resumimos con el nombre de articulación de la rodilla, o también lo van a ver en algunos años posteriores, en algunos años más avanzados, van a empezar a hablar también de la articulación de la babilla. La babilla es lo mismo que decir rodilla. Este término tal vez lo van a escuchar más cuando estén cerca de las clínicas, de los cuarto, quinto años de la carrera. Ahí van a empezar a ver esos nombres que indican que estamos hablando o estudiando la articulación de la rodilla. Bueno, acá aparecen un montón de algunas palabritas que tienen que ver con algunas patologías y demás, que eso también van a tener tiempo suficiente como para poder estudiarlo y entender cómo ocurren todos estos procesos patológicos que se pueden, muchos de ellos, resolver mediante tratamiento médico, con distintos tipos de medicamentos, medicaciones, fármacos, y en otros casos hay que hacer, sobre todo en pequeños animales,
se hacen bastantes cirugías de la rodilla, ¿sí? Se hacen cirugías donde también para hacerlas hay que conocer bien la cuestión anatómica, ¿no? Bueno, acá estamos viendo dos fotos extraídas, dos preparados anatómicos, especímenes preparados, realizados en dos rodillas de caballo, donde aparecen los mismos componentes óseos que dijimos recién, y además una serie de cordones blancos, blanquecinos, que están representando, ¿no es cierto?, los ligamentos, que son los que mantienen conectados y vinculados los distintos huesos que participan en la articulación. La articulación de la rodilla, en su conjunto, como ya dijimos, se clasifica como condilar. ¿Por qué digo en su conjunto? Porque se puede separar en dos partes la articulación de la rodilla. Por un lado, la articulación que establece la rótula con el fémur, y por otro lado, la conexión o articulación que establece el fémur con la tibia. ¿Sí? Por eso la podemos separar en dos partes, la articulación fémoro-tibio-rotuliana. Una parte que es la fémoro-rotuliana, o fémoro-patelar, como figura acá, ven que ahí dice patela, en reemplazo de rótula, es lo mismo, es un sesamoideo, es un hueso sesamoideo. Y por otro lado, la fémoro-tibial, ¿sí? Fémoro-rotuliana o fémoro-patelar y fémoro-tibial. La rótula articula exclusivamente con el fémur, ¿sí? Tiene una superficie articular que tiene una forma determinada y que esa superficie de la rótula lo único que va a hacer va a deslizarse sobre la tróclea del fémur, que ahí se alcanza a ver parte de la tróclea del fémur. La tróclea del fémur es una superficie articular diseñada para que la rótula se deslice justamente por esa corredera, ¿sí? La rótula va a subir y va a bajar, se va a ir hacia proximal y se va hacia distal. Cada vez que se mueve la rodilla, la rótula va a deslizarse justamente sobre esa superficie articular denominada tróclea del fémur. No sé si recuerdan cómo era la tróclea, no sé si tengo la imagen, a ver si hay alguna imagen. Ahí se ve un poco más, fíjense, esto es una imagen craneal de la rodilla de un caballo, ¿sí? Ahí estamos viendo con el número 1, bien ahí va a estar cortada la imagen, pero con el número 1 sería la rótula o patela, se ve parte de la superficie articular de la rótula, tapada de cartílago, acá sí hay cartílago articular, cartílago hialino, ¿sí? Es una clásica articulación sinovial, y acá con el número 4 se ve parte de la tróclea del fémur. Eso es la parte que sirve para que la rótula deslice justamente sobre esa corredera denominada tróclea femoral, ¿sí? Esa tróclea tiene como dos elevaciones, dos eminencias, que se llaman labios. Uno, acá está medio tapado por un ligamento, pero son dos labios, uno lateral y uno medial, y justamente hay un surco en el medio. Bueno, esa es una clásica polea, una clásica tróclea. Es como una polea, básicamente, donde va a deslizar la rótula. La rótula va a subir y va a bajar, justamente deslizándose sobre esa tróclea. La rótula no entra en contacto, no articula directamente con la tibia. La rótula se va a conectar con la tibia a través de ligamentos, que son estos cordones que estamos viendo acá, con el número 6', 5, 6, bueno, todos esos cordones permiten la conexión de la rótula con la tibia, pero no hay una verdadera conexión articular, ¿sí? La rótula, que quede claro que solamente se desliza sobre el fémur, no importa si es un perro, si es un caballo, si es una vaca, en el caso del humano pasa lo mismo, la rótula nuestra desliza sobre la tróclea del fémur, ¿sí? La tróclea del fémur está siempre hacia craneal y en la parte distal, ¿sí? En la epífisis distal, apuntando siempre hacia adelante, siempre hacia craneal. Bueno, esa rótula o esa patela, para mantenerse, para poder deslizarse sobre la tróclea del fémur, pero no salirse de ese lugar, para no, digamos, desubicarse, digamos, para poder moverse, ¿sí? Para arriba y para abajo, pero para no salirse de esa corredera, tiene un par de ligamentos
que la sujetan al fémur. Esos ligamentos, acá lo vamos a ver mejor, se llaman femoro-rotulianos o femoropatelares. Acá usan mucho el término patelar, patela o rótula es lo mismo. Hay un ligamento femoropatelar lateral, que es este cordón que va desde la rótula al fémur, y hay otro del otro lado, que es el femoropatelar medial. ¿Sí? Del lado lateral y del medial son bastante parecidos ambos ligamentos. Eso lo que hace, más allá también de toda la masa muscular que está vinculada acá a esta zona, permite que la rótula no se salga de ese lugar. Se puede salir, ¿sí? Hay algunas patologías donde la rótula se corre de esa tróclea, se descalza de esa tróclea y queda como media trabada, empieza a generar dolor. Bueno, eso ocurre también, en muchos casos en el humano se ve con cierta frecuencia, donde la rótula se sale de ese lugar, ¿sí? Pero los ligamentos tratan de evitar que la rótula se pueda dislocar o salir de esa corredera que es la tróclea del fémur. Entonces la rótula está conectada al fémur mediante dos ligamentos, denominados femoropatelares o femoro-rotuliano. Es lo mismo, uno lateral y uno medial. Y la rótula después se conecta con la tibia. ¿Sí? No tiene más uniones al fémur, más que estos dos ligamentos. La rótula después se conecta con la tibia mediante ligamentos denominados rotulianos o patelares. En el caso nuestro, en el caso del perro, en el caso de un gato, existe solamente un solo ligamento rotuliano, ¿sí? Que es el ligamento intermedio o ligamento medio, como se denomina. En el caso puntual del caballo, y también pasa lo mismo en una vaca, en un rumiante, no en todos los rumiantes, perdón, en la vaca exclusivamente, aparecen tres ligamentos rotulianos. Uno lateral, uno medial y uno medio o intermedio, como quieran llamarlo, es básicamente igual. O sea que vamos a tener tres ligamentos rotulianos en un caballo o en una vaca, que acá los podemos ver. Fíjense, ahí estamos viendo la rótula, ¿sí? Una imagen craneal, la rótula unida al fémur, se ve un pedacito ahí como hay un ligamento que va de la rótula al fémur, el ligamento con el número 3, ese es el ligamento femoropatelar o femoro-rotuliano medial, y después se ven estos tres cordones que van de la rótula a la tibia. De la rótula a la tibia. Hay tres ligamentos rotulianos. Los tres se pueden tocar sin problema. En el caso de los perros, de los gatos, y lo mismo pasa en nuestra anatomía, nos podemos palpar sin dificultad el único ligamento rotuliano que tenemos acá. Ese ligamento rotuliano medio, que es el único desarrollado en un perro y en un gato, se puede tocar sin problema, lo mismo que la rótula. Hay muchas cosas que se pueden identificar en el animal, ¿sí? La rótula se puede palpar, los ligamentos rotulianos, la tuberosidad de la tibia, que es el lugar donde se fijan los ligamentos que vienen desde la rótula a la tibia, todo eso se puede tocar sin problema, ¿sí? Entonces acá tenemos cómo la rótula se conecta a los otros huesos. Dos ligamentos femoropatelares al fémur, y en el caso del caballo, tres ligamentos rotulianos que conectan la rótula con la tibia. Estos tres ligamentos, que en el caso del perro y el gato es uno solo, funcionalmente son muy importantes, ¿sí? Ya vamos a ver que estos ligamentos, o el único ligamento rotuliano, son muy importantes porque van a intervenir en el movimiento, ¿sí? De la extensión principalmente de la rodilla. ¿Sí? Cuando la rótula se va para arriba, se mueve para arriba, cuando se contrae determinada masa muscular, sobre todo un músculo que está en la parte craneal del muslo, que es el cuádriceps, un músculo muy potente que tenemos en la parte craneal del muslo y también lo tienen los animales en el mismo lugar. Bueno, cuando se contrae ese músculo, tira de la rótula se va para arriba, se va para proximal, se desliza sobre el fémur, y como está conectada con la tibia, cuando se mueve la rótula para arriba, tira de los ligamentos rotulianos, o del único ligamento que tenemos nosotros, tiene un perro o un gato, y eso permite que la tibia se movilice hacia adelante o hacia craneal, y eso es lo que ocurre durante la extensión de la rodilla. ¿Sí? Por eso es tan importante el ligamento o los ligamentos rotulianos.
para poder participar principalmente en la extensión de la rodilla, que es uno de los movimientos clásicos y básicos que hace esta articulación. Bueno, si hablamos de los ligamentos que hay uniendo fémur y tibia, ahí aparecen otros conjuntos de ligamentos. Por eso digo que la articulación de la rodilla es muy compleja, porque tiene una cantidad muy importante de ligamentos, ¿sí? Acá estamos viendo, vimos los ligamentos que van de la rótula al fémur, de la rótula a la tibia, y ahora vamos a mencionar y a tratar de explicar los ligamentos que van del fémur a la tibia, ¿sí? Fémur a tibia y también a la cabeza, al peroné, porque en realidad hay uno que va al comienzo del peroné o al comienzo de la fíbula. Pero bueno, lo vamos a considerar como que es desde fémur a tibia. Entre estos huesos, entre el fémur y tibia, aparecen ligamentos que son muy comunes y muy clásicos en casi todas las articulaciones. Lo van a encontrar en el codo, lo van a encontrar en la mano, los van a encontrar en los dedos. Bueno, esos ligamentos que van por los costados de las articulaciones tienen el mismo nombre en todas las articulaciones donde están presentes. ¿Cómo se llaman los ligamentos que van por los costados de las articulaciones? Colaterales. Colaterales, exactamente. Ese es el nombre que tiene. Bueno, los ligamentos colaterales también los tiene la rodilla, ¿sí? No los tiene el hombro, no los tiene la cadera, no los tiene la sacroiliaca. Los tiene el codo, los tiene la rodilla, los tiene la mano, los tiene el pie, los tiene las interfalángicas, tanto el miembro torácico como el pélvico, ¿sí? Son ligamentos que van por los costados. Hay ligamentos colateral lateral y ligamento colateral medial. Eso ocurre en todas las articulaciones donde están presentes. Sí. Una pregunta, usted estaba hablando recién de los ligamentos rotuliano medial o algo así, no me acuerdo. Sí. Usted estaba diciendo que había uno solo en los carnívoros o algo así. Sí. No lo escuché bien esa parte, ¿puede repetirlo? El único, digamos, acá en esta imagen, que es una rodilla de caballo, se pueden observar 3 ligamentos, 3 cordones fibrosos, ven que es bien fibroso, bien de color blanquecino. Bueno, ese es el aspecto, podemos decir, clásico de un ligamento articular, que van desde la rótula a la tibia. Hay uno que está a lateral, no, este es el que está medial, el 6', este se llama ligamento rotuliano medial. Hay uno del lado lateral y hay uno que quedó justamente en el medio. El nombre que se le dio es justamente ligamento rotuliano medio. Bueno, en el caso de los caballos tenemos 3, como los que estamos viendo ahora. Y en el caso de un perro o de un gato, o también en nuestra anatomía, la anatomía del humano, hay solamente uno. No hay 3 ligamentos rotulianos. Ustedes van a poder tocarse la rótula y desde la rótula van a ver cómo surge un cordón hasta la tibia, un cordón fibroso, medio blandito, dependiendo cómo esté posicionada la rodilla, va a estar más tenso, va a estar más blando. Bueno, ese es el ligamento rotuliano que tienen los carnívoros, ¿sí? Hay un solo ligamento rotuliano en los carnívoros, en el perro y en el gato. En el caso de los caballos tenemos 3 ligamentos rotulianos, ¿sí? 3 ligamentos rotulianos. Esos ligamentos rotulianos, sobre todo el del lado medial y el del lado, y el que está justamente en el medio, que es el ligamento medio o intermedio, son importantes también, no solamente para el movimiento de la rodilla, como ocurre en cualquier especie, sino que en el caso puntual del caballo y también de algunos otros herbívoros, no en una cabra, una oveja, la vaca casi nada, pero el caballo tiene la posibilidad de trabar la rodilla de manera voluntaria. El caballo puede bloquear la rodilla para descansar, ¿sí? A lo mejor alguien que tenga más contacto con esta especie se habrá percatado que el animal a veces está muchísimas horas parado y eso no le genera un gasto de energía. Tiene todo en su aparato locomotor una serie de dispositivos anatómicos que le permiten bloquear voluntariamente, el animal decide cuándo quiere hacerlo, bloquear las articulaciones
de los miembros, con el objetivo de ahorrar energía, de no tener que estar permanentemente contrayendo grandes cantidades de músculo para estar parado. Eso es un mecanismo que hace muy eficiente el aparato dentro de muchas cuestiones que tiene el animal, pero lo hace muy eficiente desde el punto de vista del ahorro energético. Ahorra muchísima energía, ¿sí? Ahorra energía porque bloquea muchas articulaciones. Una de las articulaciones que puede trabar o bloquear voluntariamente es la articulación de la rodilla, donde intervienen estos ligamentos, el ligamento rotuliano medial, el medio, la rótula, la En las trochlea del manos es fémur. lo mismo, ¿no? ¿Eh? O sea, sí, en las manos sería lo mismo, Sí, ¿no? en el miembro torácico también lo puede hacer, ¿sí? Donde intervienen determinados músculos y determinados ligamentos, ¿sí? El caballo puede bloquear el codo, puede también el hombro, mediante una conexión fibrosa que hay entre una serie de músculos. Bueno, me estoy adelantando mucho, no quiero hacer lío con esta cuestión, pero tanto en el miembro torácico como en el miembro pélvico, tiene un montón de dispositivos anatómicos, el aparato locomotor estoy hablando, que el animal le permite bloquear voluntariamente esas articulaciones para evitar que, ¿no es cierto?, que se flexionen y para evitar que el animal se caiga. Por eso es que evolutivamente es un dispositivo realmente que le ha favorecido mucho la locomoción, porque ahorra energía. El animal está parado durante horas, horas y horas, inclusive puede estar días si quiere parado, y no se cansa, no se fatiga el animal. No es como nosotros que estamos parados 2 o 3 horas quietos en un lugar y uno tiene la necesidad de sentarse porque se empiezan a fatigar los músculos, porque son los músculos los que mantienen, ¿no es cierto?, las articulaciones extendidas para que las columnas óseas de los miembros se mantengan, ¿no es cierto?, lo más rígidas posible. Entonces, el caballo no tiene ese problema. El caballo puede trabar determinadas articulaciones y de esa manera no tiene que estar permanentemente gastando energía muscular para mantenerse de pie. Eso se llama, ya lo vamos a estudiar cuando entendamos más el aparato, digamos la parte muscular, pero se llama aparato de sostén o soporte pasivo. Lo tiene el caballo y también lo tienen otras especies, pero digamos en el caso, una de las especies más estudiadas es en el caso del equino. ¿Sí? El caballo tiene esa posibilidad. Por eso ustedes lo van a ver que a lo mejor está atado bajo una planta y está parado horas y horas y horas y horas y horas. Y a lo sumo el animal hace un mínimo movimiento, se mueve para un lado, se mueve para el otro, destraba una rodilla, traba la otra, lo va alternando de un lado al otro, pero no es que tiene la necesidad de acostarse. Por eso algunos dicen que hasta duerme de pie. En realidad lo que hace está como medio somnoliento, no es que realmente descansa y está dormido, sino que está como somnoliento, parado. ¿Y cómo hace esto? Parece que está el bicho medio adormecido ahí. Bueno, tiene ese mecanismo, ¿no?, que le permite ahorrar muchísimo energía. Bueno, eso lo ¿Esto hace tiene que ver algo con el sistema nervioso? Digamos, que el caballo tenga cierto nervio que otra especie no. No, desde el punto de vista de la cuestión de lo que es el diseño de su sistema nervioso, no hay diferencia. Lo que sí tiene es una serie de dispositivos principalmente articulares, musculares, ligamentosos, que le permiten hacer esto, ¿no? Que le permiten trabar de manera voluntaria determinadas articulaciones y con eso el animal no tiene que estar gastando energía muscular para mantenerse parado. Y eso le permite disponer de esa energía a nivel de los músculos para poder escaparse de una situación de riesgo, una situación que lo ponga en peligro. Digamos, el animal ha evolucionado a lo largo de los siglos para poder realmente correr a una velocidad muy elevada, teniendo un mínimo de contacto con el piso, por eso es que tiene solamente un solo dedo, por eso es que solamente apoya con la parte distal de los miembros, por eso es que tiene una masa muscular muy potente en la parte proximal de los miembros y en la parte distal prácticamente no hay músculos, solamente son tendones, ligamentos. Entonces la parte distal de los miembros del caballo son muy livianitas
y toda la parte más potente está arriba. Entonces, eso le permite tener una gran eficiencia en la locomoción. Y hay un montón de otros mecanismos que no me quiero meter ahora, porque va a ser mucho lío, que realmente lo hacen muy, muy eficiente desde el punto de vista de la locomoción. Entonces el animal cuando está en situación de riesgo, lo primero que quiere hacer es escaparse, irse. ¿Mm? Por eso es que tiene todos estos mecanismos, evolutivamente lo han beneficiado muchísimo, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos los ligamentos rotulianos, ¿sí? Los ligamentos rotulianos, esto después lo vamos a ver de nuevo cuando estudiemos este sistema de bloqueo que tiene la rótula. El caballo tiene esa posibilidad, entonces bloquea de manera voluntaria la rótula en una parte de la tróclea del fémur, y cuando el bicho quiere destrabarla, lo hace. El tema que a veces ocurre, que se ve también con frecuencia, es que el animal a veces no puede destrabarlo, y eso ya es una patología. El animal se le traba la rodilla, pero no la puede destrabar después, y eso es un problema, que en algunos casos se puede resolver con medicación, con algunas cuestiones de alimentación y demás, pero en otros casos que son más severos, ustedes van a tener que, como veterinario, tratar de resolverlo primero con medicamentos, y si no pueden, van a tener que cortar el ligamento rotuliano medial para poder destrabar la rodilla. ¿Sí? Bueno, eso antes se hacía con mucha frecuencia, hoy se trata de manejar de otra forma, pero eso ya es una patología. Eso se llama luxación o bloqueo o enganche rotuliano, como dice ahí, ¿ven? Enganche rotuliano en los equinos. Es una patología, ¿sí? Que también se puede dar alguna cosa similar en algunas razas de perros. Bueno. Entonces, si volvemos un poquito a los ligamentos que conectan, y ya lo vamos a ir terminando, hay ligamentos que conectan fémur con los huesos de la pierna. Son los ligamentos colaterales, un colateral lateral y un colateral medial. Acá está marcadito con el número 7, ¿no es cierto? Y 7', o el 7' no se ve bien, pero son los ligamentos colaterales. Este es el medial, y el del otro lado, el lateral que va al peroné. Ahí está el peroné o la fíbula. No se alcanza a ver cuál es el ligamento colateral lateral, pero son muy parecidos. Fíjense, ¿Y el acá lo 9, vamos a ver. profe? Sí. ¿Y el 9? Que no está, ¿también es parte del colateral medial? ¿A dónde, che? No, eso no es parte del ligamento. El 9, eso es parte de un ligamento que es, en realidad no es un ligamento, sino es el comienzo de un músculo, que es el músculo popliteo. ¿Sí? Ok. El músculo popliteo es un músculo que se encarga de la flexión de la rodilla, y comienza desde el fémur, justamente de una fosa que tiene el fémur denominada fosa poplitea. Empieza desde ahí y cruza al otro lado, va por detrás de la rodilla, por la parte caudal. Bueno, el origen, el comienzo del músculo es eso que está marcado con el número 9, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos el ligamento colateral medial. Lo vamos a mostrar en esta imagen que se ve mejor. Ahí están los dos colaterales, colateral lateral y colateral medial, ¿no es cierto? Ahí están los dos son muy parecidos. La diferencia está que el colateral lateral termina en el peroné, o en la fíbula, como dice acá, ¿sí? Ahí está. Ese ligamento que va casi de manera vertical, ¿ven? Casi de manera vertical, es el ligamento colateral lateral, y acá está el ligamento colateral medial, que ese sí va a la tibia. Bien, y además algo que son muy importantes para darle estabilidad a la articulación son los ligamentos cruzados, que acá se ven en esta imagen, en la imagen superior que ustedes están viendo. Es una imagen donde se ha quitado el fémur, también la rótula, y estamos viendo la parte proximal de la tibia y los meniscos, que son estas estructuras en forma de media luna, ¿sí? En forma de media luna. Esos son los dos meniscos. Hay un menisco medial y un menisco lateral. Fíjense que son estructuras en forma de letra C o en forma de media luna, que están adaptando las superficies articulares. Adaptan los cóndilos del fémur a los cóndilos de la tibia, porque estas superficies articulares no son muy congruentes entre sí. Por eso en muchos libros figura como articulación condilar incongruente. Así a veces aparece en los libros con ese lenguaje. Incongruente, ¿por qué?
porque no encajan muy bien las superficies articulares del fémur con los de la tibia. Y por eso es que están estas estructuras que son fibrocartilaginosas. Los meniscos no son cartílago hialino, es fibrocartílago, es una mezcla de tejido fibroso con cartílago, por eso es fibrocartílago. Esos meniscos, el lateral y el medial, son muy parecidos uno al otro, la superficie proximal, que es lo que estamos viendo ahora, se nota que es cóncava, ¿sí? Tiene una curvatura, una concavidad, que permite adaptar los cóndilos del fémur, justamente en ese lugar. Y la parte distal de los meniscos es más bien plana o tiene una pequeña ondulación o una pequeña curvatura que permite adaptarse a la superficie de la tibia, ¿sí? Son dos elementos complementarios, ¿sí? Son dos elementos complementarios que están justamente en esta articulación. No están en ninguna otra articulación del cuerpo los meniscos, ¿sí? Estas estructuras también se lesionan con frecuencia, tanto en los carnívoros como en los caballos, ¿sí? Se pueden encontrar patologías de los meniscos, porque son estructuras que están también sometidos a mucho sobreesfuerzo. Estos meniscos se mueven principalmente en contra de la tibia. Hay un deslizamiento, porque no están ni sueltos dentro de la articulación, ni tampoco están completamente unidos a las superficies articulares, sino que hay ligamentos, como lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? El número 11, bueno, hay algunos que no están marcados acá, pero hay ligamentos que unen los meniscos principalmente con la tibia, se llaman ligamentos menisco-tibiales. Menisco-tibiales. Los dos meniscos tienen ligamentos menisco-tibiales y tienen ligamentos acraneal y ligamentos a caudal, que los unen a la tibia. Por eso es una articulación que hay que agarrarla con mucha tranquilidad y hay que ir viendo paso por paso, porque hay una enorme cantidad de ligamentos. Una enorme cantidad de ligamentos que presenta esta articulación entre rótula y fémur, rótula y tibia, fémur y tibia, fémur, ¿cómo se llama? Meniscos, y también con la tibia, es decir, hay aproximadamente, dependiendo de las especies, puede haber alguno más, uno menos, pero son casi 14 ligamentos que tenemos en la rodilla. Por eso hay que agarrarlo con tranquilidad y viéndolo paso a paso. Ahí están viendo entonces la superficie proximal de los dos meniscos, entre medio, fíjense, donde están el número 12, el número 14 y el número 13, ahí aparecen esas estructuras que están como en el medio, ¿no es cierto?, como en el plano medio aproximadamente. Eso, con el número 12 y el número 13, son ligamentos cruzados, que son nombres que realmente todo el mundo los debe conocer, los ligamentos cruzados de la rodilla. En el caso de los animales se habla de ligamento cruzado craneal y caudal, no como en el humano que hablamos de anterior y posterior. Bueno, acá se llaman cruzado craneal y caudal. A ver si tengo otra imagen de los ligamentos cruzados. ¿Por qué está repetido esto? No tengo la imagen que quería mostrar. No sé por qué. Bueno, lo tengo en otra presentación. Esos ligamentos forman una verdadera cruz ahí adentro, una X en el interior, ¿sí? Justo como en el plano medio de la articulación, justo ahí ese nivel se están entrecruzando. Este que termina, el número 12, que termina en la parte craneal de la tibia, es el cruzado craneal, y el número 13 es el cruzado caudal. Esos dos ligamentos, justamente, se están entrecruzando como en el plano medio de la articulación. También son ligamentos que no, a pesar de estar muy profundos ahí adentro, tampoco están en contacto directo con el líquido sinovial. La membrana sinovial los recubre, los tapiza y los deja fuera de la cavidad articular. Algo complicado, como decía recién, de explicar en la virtualidad. Pero la membrana sinovial lo que hace es plegarse y pegarse sobre las superficies externas de los ligamentos y evita que el ligamento esté en contacto directo con el líquido sinovial que está dentro de la articulación. Esos ligamentos se llaman cruzado craneal y caudal, de acuerdo al lugar donde se insertan o se fijan en la tibia.
¿sí? Forman una X, así, en el plano sagital, no se cruzan de lateral a medial, sino que justamente de craneal a caudal se cruzan ambos ligamentos y están en el plano medio de la articulación, como en la mitad de la articulación. Son ligamentos que para poder verlos mejor hay que quitar el fémur. En una disección anatómica, para poder verlos bien, hay que sacar el fémur, hay que cortar otros ligamentos para poder observarlos de mejor manera. Si no, no se ven prácticamente. El que mejor se ve es el cruzado caudal. El cruzado caudal se ve mejor que el cruzado craneal porque está un poquito más superficial que el que está delante, ¿no? El que está craneal. Bueno, esto es algo ya más complicado, más complejo, ¿no? Que es la punción de la articulación, de los distintos compartimentos que tiene la articulación de la rodilla, pero para poder hacerlo uno tiene que conocer bastante bien los ligamentos, reconocer las estructuras palpables, saber bastante más de la articulación como para meterse con agujas con el objetivo de hacer algún tipo de medicación local, que esto se hace, en la práctica se hace, sobre todo en el caballo, lo que son las punciones articulares es algo de rutina. Las punciones articulares se hace de manera muy rutinaria en los caballos que se utilizan con algún fin deportivo. Permanentemente se están haciendo medicaciones intraarticulares. Bueno, y acá tenemos un poquito, no es la idea ahora, ¿no?, de empezar a ver músculo y nada por el estilo, pero ahí tienen uno de los principales músculos encargados de la extensión de la rodilla, que es el que está marcado con el número 3, 4, 5, bueno, hay varios, 2, 3 y 4, bueno, esos forman parte de un músculo que está en la parte craneal del muslo, que tiene 4 porciones, por eso se llama cuádriceps femoral, es un músculo que lo tenemos nosotros también en ese lugar, y ese músculo principalmente lo que hace es permitir la extensión de la rodilla, donde ahí tiene en su recorrido, tiene metido en su recorrido el cuádriceps la rótula es considerada como un hueso sesamoideo, que le permite, digamos, eficientizar el trabajo al cuádriceps. La rótula es un hueso corto que justamente está ubicado en la terminación del cuádriceps. En el caso nuestro pasa lo mismo, en el perro lo mismo, en una vaca lo mismo, en un gato lo mismo. Es decir, este músculo que está en la parte craneal del muslo tiene incluido en su terminación un hueso en su interior, que es la rótula o patela. Y la rótula es la que se va a deslizar sobre la tróclea del fémur, que acá está marcado con el número 10, una de las partes de la tróclea, y como se conecta la rótula con la tibia, cada vez que el cuádriceps se contrae, la rótula se va para arriba y tira con los ligamentos, o de los ligamentos, tira de la tibia, y de esa manera ocurre la extensión de la rodilla. No es el único, sí es el principal, no es el único extensor de la rodilla, pero sí es el más importante extensor de la rodilla. Y para eso existe una conexión funcional de la rótula con la tibia mediante los ligamentos rotulianos o el ligamento rotuliano en el caso de que sea un solo, como pasa en un perro, en un gato o en el caso del humano. Bueno, acá tenemos el mecanismo de bloqueo. Esto después lo vamos a explicar de nuevo. Ahora no se preocupen demasiado por esta historia, pero es como el caballo hace para bloquear la rodilla, es decir, tira hacia proximal, contrae ese cuádriceps, la rótula hace un movimiento particular, queda bloqueada o trabada en una partecita de la tróclea del fémur. Entonces, de esa manera, el animal puede descansar el miembro pélvico sin necesidad de estar contrayendo grandes masas musculares. Bueno, y ya con esto lo damos por terminada, después seguiremos la clase que viene con las otras articulaciones. Esto también ustedes lo van a hacer en los carnívoros. En el caso de los perros, que hay muchos problemas de alteraciones, patologías de la rodilla, donde los ligamentos cruzados cumplen un rol realmente muy importante son los ligamentos cruzados de la rodilla, en el caso de los carnívoros, el perro en sí. Ustedes también van a tener que hacer algunas maniobras para ver si hay ruptura de ligamentos cruzados de la rodilla.
¿sí? Eso es otra maniobra que la van a aprender cómo se hace, cuál es el propósito de hacerla, cómo van a tener que maniobrar esta articulación para tratar de determinar si hay alguna patología, alguna lesión a nivel de los ligamentos cruzados de la articulación de la rodilla, ¿sí? Se ha demostrado, y esto hay publicaciones bastante recientes, que el ligamento cruzado craneal en el perro es uno de los principales ligamentos estabilizadores de la rodilla de los perros, ¿sí? El cruzado craneal principalmente por la manera en que está ubicado, la forma en que se fija los huesos y demás, es uno de los principales ligamentos estabilizadores de esta articulación que se mueve principalmente en la flexión y la extensión, pero también hay cierto grado de rotación. Hay una posibilidad de que la tibia rote, acompañada también con desplazamiento de los meniscos, y por eso lo hace tan importante este ligamento cruzado.